¿Cómo están? De vuelta en este 2025, arrancando con este sentir nacional. Y la verdad que estas últimas horas con los compañeros tratando de ver un poco la temática a abordar. Y la verdad que esta Argentina no deja de sorprendernos. Hoy, sin lugar a dudas, la vedette del momento es el Cryptogate, teniendo como protagonista al mismísimo señor presidente de la Nación, Javier Milei. La verdad que estamos todos consternados con esto. Es algo muy reciente, pero que muestra a las claras la decadencia en la que está sumergida la Argentina. La verdad, lo que pudimos ver en la entrevista que le hace Jonathan Viale y luego el recorte que surge a la luz. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí, dime. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Cierro con Libra, lo último. Muestra a las claras, primero, de la decadencia no solamente dirigencial, sino también, yo diría, hasta prácticamente moral, y también el periodismo, ¿no? Quedando totalmente explícito este armado tomando de estúpidos al pueblo argentino. Y la verdad que yo, hablando acá con los compañeros antes de empezar, no soy un experto en la comunicación, me falta mucho, tengo un tema con las redes sociales que me retan y mucho por mi falta de actividad, pero bueno, vamos a ir haciendo camino al andar y la verdad que mi forma de ser es sin cassette. No quiero andar con muchas vueltas y que salga lo que tenga que salir y ser lo más transparente posible. Miren, anoche pensé toda la madrugada en todo esto del Cryptogate. Y como les decía, acá muestra la decadencia en la que está sumergida la Argentina. Y hablo de decadencia porque esto es mucho más profundo que Javier Milei. No me quiero detener mucho porque lo que pasó anoche está a las claras. Un presidente tratando de dar explicaciones y justificándose de lo injustificable. Un periodista que es, en el momento de hacer la entrevista, es cortado por otros asesores que todos sabemos quiénes son, diciéndole esta parte no va porque lo puede complicar judicialmente. La verdad que es un bochorno. También muestra a las claras de que Javier Milei termina siendo también víctima de todo un sistema. Porque saben que en la Argentina, si hay algo que no existe, la derecha y la izquierda, lo que existe es el poder y el dinero. Y no solamente en la Argentina, en el mundo. A mí siempre cuando me hablan últimamente que la derecha una cosa y que la izquierda otra, miren, si hay algo que está claro, es que la izquierda y la derecha son dos brazos de una misma cabeza de pulpo, que yo les vengo hablando desde hace mucho tiempo. Y esto es lo que ha sucedido ayer prácticamente. Esto va a traer mucha tela para cortar, mucho análisis, pero podemos ir un poco tomando como puntapié inicial esto que ha pasado con el Cryptogate. Estamos en una situación de la Argentina donde tenemos vencimientos de nuestra deuda de 131.000 millones de dólares, donde tenemos ya 31.000 millones de dólares fugados, donde tenemos más de 11.500 pymes que han cerrado, más de 200.000 argentinos que se han quedado sin laburo. Y ese es un poco del quilombo que tenemos en la Argentina. Quilombo que pocos se detienen a hablar. Porque si hay algo que viene pasando históricamente en los últimos gobiernos, es esto, es ocultar la realidad argentina. Entonces tenemos que preguntarnos un poco por qué estas bombas de humo que se buscan para no hablar y discutir lo que en la Argentina tenemos que discutir. Y acá voy a hacer un poco de catarsis y también un poco de terapia junto con ustedes de los desafíos que tenemos los dirigentes políticos de hoy en día. No me quiero ir mucho para atrás, sino tratando de analizar de lo que viene ocurriendo quizás del 2015, esta última década, hacia acá. Miren,
Cuando volvimos al Fondo Monetario Internacional, en la Argentina lo primero que se largó sobre la mesa fue el tema del aborto. Nos tuvieron 2 años dividiendo los argentinos con el tema del aborto, mientras la Argentina volvió a ser endeudada. Estamos hablando, en ese caso, del gobierno de Cambiemos. Después vino Frente para la Victoria, con Alberto Fernández. Pandemia. La Argentina también inmersa en una gran crisis económica y que se nos vino a empezar a hablar con el tema del lenguaje inclusivo, con el tema de la ideología de género nuevamente, y nunca se habló de lo que se tenía que hablar. Todas bombas de humo para no discutir realmente el problemón que tiene la Argentina. Y en esto lo voy a decir porque yo soy peronista, formo parte de la estructura partidaria porque soy concejal por el Partido Justicialista, y les voy a comentar algo que yo no sé si lo hice en los programas anteriores, que fue en el año 2020-2021, Día de la Soberanía Nacional, en Vuelta de Obligado. Quien les habla fue a participar del Día de la Soberanía, en un gobierno que uno podía decir que era nuestro. ¿Y con qué me encontré? Con un acto oficial que no se dio. Me encontré que éramos un puñado de argentinos y argentinas tratando de hacer un acto improvisado. Y ahí un poco uno se siente un estúpido, se siente un utópico, y se da cuenta que este es un verso, el de la derecha y la izquierda, es totalmente un verso que nos atormenta y nos aburre a los argentinos. Y yo creo que en esto nos tenemos que detener un poco y analizar el Cryptogate, analizar también lo que fue esta marcha del 1 de febrero y esta expresión en disconformidad que tenemos contra el gobierno de Javier Milei, pero analizándolo esto también en un contexto macro, en un contexto internacional. Porque bien, miren, hay muchos que me decían, che, Nahuel, está muy bueno esto que estás haciendo en las redes, hablar algunas cuestiones temáticas nacionales e internacionales, pero acordate que vos sos concejal, tenés que hablar solamente de lo que es inherente al vecino de San Rafael. Pero ¿saben qué? Yo siento que ahí también termino mordiendo el anzuelo. Termino mordiendo el anzuelo de que solamente hay que hablar en niveles estancos y en niveles de donde uno solamente tiene el círculo de relaciones y no ir un poco más allá de hacer una lectura macro. Y ahí lo que uno termina haciendo dentro del campo nacional es hacer el nacionalismo de campanario que nos hablaba José Vasconcelos, el filósofo mexicano. Es solamente hablar en el reducto de uno y de los problemas de uno, y todo lo demás no. Entonces, ahí creo que nos vamos a equivocar. Si nosotros no empezamos a hacer un análisis internacional, un análisis nacional, regional, provincial, y volver a la comuna, es muy difícil tener una amplitud de discusión que permita dar una cultura política a esta sociedad y no quedar solamente inmiscuido en la dialéctica de opuesto de la partidocracia. A ver, en esto quiero profundizar. Yo sé muy bien que estamos inmersos en un sistema demoliberal donde cada 2 años tenemos elecciones y nos tenemos que concentrar en ganar las elecciones porque así la partidocracia está hecha para ganar las elecciones. Pero también tenemos que ser autocríticos y pensar hasta qué punto este sistema está hecho para que no se discuta lo que se tiene que discutir y para que solamente en este interior profundo de la patria hablemos de cuestiones solamente de la cercanía y no hablar de cuestiones de profundidad y dar un granito de arena para que haya una cultura política profunda en la Argentina y poder dar una patada voladora a todo este sistema que nos está haciendo pelota hace más de 4 décadas. Ese es un poco el desafío. Y para ir un poco orientando todo este eje del Cryptogate, esta cuestión que veníamos hablando de las derechas, de las izquierdas, el tema de la ideología de género, el tema famoso del wokismo que tanto se nos habla y que se ha puesto en tapete estos últimos días. Este tema del wokismo, asociarlo con la ideología de género, con el indigenismo, hay mucha tela para cortar, podemos hablarlo en otro programa, pero también tenemos que tener cuidado con algo, tenemos que tener mucho cuidado con algo, lo que implica el wokismo para la angloesfera y cómo es interpretado en Hispanoamérica. Cuando asume Donald Trump, antes de asumir Donald Trump, el primer ministro canadiense renuncia
abanderado del wokismo. Canadá, miembro de la Commonwealth, angloesfera 100%, renuncia a sabiendas de que Trump está en contra del wokismo. Un wokismo en Estados Unidos que tiene un origen en la disputa racial, donde nosotros no tenemos nada que ver con lo que ocurre en la angloesfera y en Norteamérica. Ustedes piensen que los norteamericanos se podían casar con indígenas casi llegado el 70. Esa discusión nosotros nunca la tuvimos en la Argentina. Porque a contrario de lo que dice la leyenda negra, en Hispanoamérica estuvo siempre la cruza del español con el indio, de ahí surge el criollo. Esos quilombos no lo tenemos en la Argentina. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ciertas cuestiones que nos quieren traer a nuestra cultura y que son ajenas a nuestra cultura. Nosotros no tenemos ese quilombo. Nosotros a los indios, no como en Norteamérica, en la colonización inglesa, no dejaron un solo indio, dejaron una reserva, donde parece que hay que ir a verlo como en los museos, una aberración. Y acá se nos quiere vender como un genocidio indigenista. Esto lo podemos llegar a discutir y mucho, y hace falta que se discuta, porque si no nos quieren meter ciertas ideologías que se debaten a nivel de la angloesfera que no tienen nada que ver con Hispanoamérica, absolutamente nada que ver. Entonces se entra todo a tergiversar, y cuando se habla de wokismo quieren implementar el mismo wokismo que se habla para Norteamérica, que se habla para Europa y lo que se habla para nosotros, de Sudamérica. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero sí es utilizado para estas cortinas de humo, para discutir de wokismo, discutir de ideología de género, discutir del aborto, cuando los problemas de la Argentina son mucho y más profundos. Porque acá es un país que nos tenemos que sentir orgullosos de los derechos conquistados y que no lo vamos a perder, de ninguna manera lo vamos a perder. Y en esto sí me quiero detener, porque son cortinas de humo que no tenemos que morder el anzuelo, porque Milei es un provocador. Cuando en Davos quiere asociar la pedofilia con los homosexuales es una barbaridad, es una aberración. Pero es un provocador, porque él lo que quería es una movilización encarada por la bandera del arcoíris, la bandera huipala, el colectivo LGTBQ+, donde el movimiento nacional y las mayorías abrazamos en la Argentina a las minorías, como en ningún lugar del mundo. Acá el negro no es desprestigioso, acá el negro se le dice a un amigo, se le dice a un vecino. Acá el tema homofóbico en la Argentina lo hemos superado. Pueden haber ribetes como en toda sociedad, pero algo que nosotros estamos por un poder superlativo. No nos podemos empantanar en lo que este tipo nos quiere llegar a meter para seguir creando esta dialéctica de opuestos y no discutir lo que realmente sucede en la Argentina. Nosotros tenemos un problema en la matriz productiva y económica profunda de la Argentina. Y con todo este quilombo no se habla. No se habla, entonces nos quieren seguir metiendo con la ideología de género, nos quieren llevar ahora con este tema de la criptomoneda, que realmente es un problemón, porque es una estafa mancomunada, donde el presidente de la nación en primera persona es partícipe necesario de esto, que hay que ver judicialmente cómo se llega a esto, si se termina o no con el juicio político. Encima queda totalmente al descubierto el papel que tiene el cuarto poder, que es el periodismo, porque fue lamentable, bochornoso. Pero esto que está pasando hoy con el CryptoGate no es ajeno a lo que está pasando en la coyuntura internacional. Miren, estos últimos días salió ante la asunción de Donald Trump, y me disculpan, me voy a tomar un mate. Donald Trump cuando asume, obviamente después su experiencia ya presidencial anterior, si hay algo que viene a hacer es purificar los sistemas de inteligencia. Y ahí sale todo el tema del USAID, más en criollo, USAID, que lo que era una CIA paralela donde se financiaba ciertas agendas internacionalistas por parte de Estados Unidos de Norteamérica. Donald Trump, en su lucha contra el wokismo, modo norteamericano, directamente barre con eso, va que no quería permitir una fuga de dinero de Estados Unidos en una agenda que a él no le interesa, y donde esa cantidad de dinero del USAID también llegó a la Argentina a través de un montón de ONG y a un montón de medios de comunicación. Y quizá con el transcurso del tiempo van a saltar todos esos sobres que llegaron para meter esa agenda progresista a la Argentina. Entonces,
En Estados Unidos también está sucediendo un caldo que tiene que ver con el cuarto poder, los medios de comunicación y la financiación por parte de los aparatos del Estado. Porque ayer queda de manifiesto con el CryptoGate que aparte de esta estafa que forma parte del presidente, el Jonathan Viale, que es el entrevistador del presidente, también, por lo que estamos viendo en las últimas horas, le sacan a la luz un carpetazo cortándole lo que nunca tendría que haber salido al aire. Entonces, una cámara de Jonathan Viale es una cama que se le hace al presidente. Entonces, viejo, ¿de qué estamos hablando? Démonos cuenta cuál es el poder real que pasa por la Argentina. Lo que rige es el poder y el dinero. En el mundo rige el poder y el dinero. Y los que somos oprimidos somos los pueblos. Entonces tenemos que ver cómo salimos de este quilombo. Tal es el barro que estamos metidos y es tan difícil dilucidar, ¿no? Y explorar, y a uno le cuesta. Y les juro que esto no lo tengo armado y que me está naciendo de compartirlo con ustedes. No soy el dueño, la verdad, a mí me falta muchísimo. Todos los días trato de esforzarme y exigirme más y tratar de ser lo más objetivo y nutrirme lo máximo posible. Más allá de la función que me toca ocupar pública, es un desafío que tengo como argentino. Entonces, cuando yo trato de ver y decir, che, esta cuestión de que está pasando en el mundo, en Estados Unidos, esto que le está pasando a Milei, ¿está concatenado? Y me quedo pensando, ¿no? Miren, en estas horas, en Arabia Saudí, se está dando un cónclave diplomático entre Estados Unidos y Rusia por el tema de Ucrania. Hay que estar muy atentos a ver cómo se termina la guerra en Ucrania. Y también salta el chihuahua de Estados Unidos, el perrito faldero, que es Gran Bretaña, el Reino Unido, sale a decir de que ellos están dispuestos a seguir manteniendo sus tropas en Ucrania, apoyando la OTAN, mientras su papá está sentándose con Rusia para ver de qué manera terminar con todo esto, donde ya Visa y Mastercard van a desembarcar en Rusia. Entonces, nosotros tenemos que ver mucho eso. Miren lo que está pasando, ¿no? O sea, Rusia y Estados Unidos se juntan en Arabia, petróleo, donde Arabia Saudí lo que hace, ¿a quién le vende la mayor cantidad de petróleo? A China. ¿Quién fija el precio del petróleo ahí? ¿Tiene injerencia en el precio del petróleo? Rusia. Arabia. ¿Quién le compra el armamento? A Estados Unidos y Norteamérica. Por favor. Tenemos que estar atentos a todo eso que está pasando en el mundo. Y también y mirando siempre lo que hacen los británicos. Porque miren, si hay algo que yo lo voy a seguir insistiendo y lo voy a hacer hasta el último suspiro, hasta que Dios me lleve a esta tierra, es que nuestro enemigo histórico, y acá me quiero detener, y en esto voy a hacer un poco de catarsis con ustedes, y que me encanta leerlo después en los comentarios. Así que no se olviden de, si les gusta, por supuesto, pulgarcito, y suscríbanse y coméntenme, porque me ayuda mucho. Lo que sí, no tengo paciencia con el tema de los perfiles truchos, conmigo eso no va. Miren, como yo le estaba diciendo, hay veces que me dicen, che, Nahuel, no todo es Malvinas, porque siempre hay Malvinas, o qué es la historia. Pero fíjense cómo se baja el precio, ¿no? A ciertas cosas. ¿Cómo se baja el precio? Yendo a un tema de actualidad y hilándolo con esto último que les estoy diciendo es, el Papa Francisco está con un tema muy delicado de salud. Y Francisco nos dijo hace un tiempo, che, no renieguen de su historia, no renieguen de su familia, no renieguen de sus raíces. Entonces, el tema histórico, el tema de Malvinas y tener identificado a nuestro enemigo de toda la vida, que es Gran Bretaña, es una obligación. Es una obligación. Entonces tenemos que tener siempre la mirada de la anglosfera, siempre, de manera permanente. Yo cuando estoy viendo esto, cómo va a arreglarse la guerra de Ucrania, también quiero ver el papel que está haciendo Gran Bretaña. Yo lo lamento por ellos, ¿no? Pero son el chihuahua de Estados Unidos. Y también sé muy bien que Estados Unidos protege a ese chihuahua que nos tiene oprimido a nosotros y que nos tiene extirpado gran parte de nuestro territorio. Y preguntémonos, porque no voy a dejar que nos bajen el precio, o cuando se te dice, che, vos que sos malvinero. No, pará, no soy malvinero, soy argentino. Soy argentino. Ojo con ese concepto que a veces uno dice, che, este es malvinero, el otro es malvinero. Somos argentinos, carajo. ¿No se dan cuenta que
lo que se está discutiendo en la Argentina es que sigamos siendo colonia. ¿Cuándo vamos a poder ver eso, por favor? Y desespera. Somos una colonia, fíjense, más allá quiero que hagamos el ejercicio que yo trato de hacerlo todos los días y salir de esta discusión del Cryptogate, esta discusión del wokismo, del indigenismo, de la ideología de género. Salgamos de todo eso y veamos la realidad que tiene la Argentina, que no se habla. De las cosas que no se están hablando y que transversalmente ha pasado en las últimas décadas y que tienen que ver con la matriz industrial, económica y la prosperidad del pueblo argentino. ¿Quién corno está hablando ahora de la licitación internacional del dragado del río Paraná? Es fundamental. Y muchos lo que conocen van a decir, otra vez el petizo con la cantaleta, no solamente Malvinas, río Paraná. Sí, la voy a hacer la cantaleta. Porque esto que nos está sucediendo, no hay ojo para verlo, no hay nariz para olfatearlo, ni oído para escuchar todo esto. Porque nos están embaucando y nos quieren aturdir con cosas que no son coyunturales para el pueblo argentino, que se está pasando hambre. El más del 50% de nuestros niños pasan hambre. Tenemos un problemón en la Argentina. Ahora nos quieren llevar a 44 pies nuestro río Paraná. Escúchenme, el río Paraná no se tiene que adaptar a los Panamax británicos, chinos, estadounidenses. No, todo lo que va por el río Paraná se tiene que adaptar a nuestro río, nuestro suelo. Otra vez la Jan de Null y toda esta cuestión de la nulidad de la licitación pública, la mano del cuerpo de ingenieros de la Marina estadounidense. Pero ustedes, ¿qué nos pensamos con esto? ¿Que iba a ganar Trump y que como Trump es amigo de Milei, la Argentina iba a ser un reverdecer, un fulgor de... No, nada de eso está pasando, ni va a pasar. Ni va a pasar todo eso. Por varias razones no va a pasar. Y si la tenemos que seguir, y la tenemos que hablar, la vamos a hablar, las horas que sean. Miren, ganó Donald Trump. Milei se sacó foto. ¿Qué hizo Donald Trump? ¿Ustedes se creen que le preguntó a Milei y le dijo, che, Lion, vos sabés que con el USAID hay un montón de ONG y hay un montón de aparato de prensa que a vos te hizo la campaña que va a dejar de recibir el sobre? ¿Te parece bien? No, patada voladora. Che, Lion, vos sabés que te voy a meter el 25% a la compra de lo que es acero. Lo que me pase con tu Hacienda a mí no me tiene sin cuidado. ¿Ustedes se creen que le fue a preguntar Donald Trump a Milei si con el 25% de arancel iba a perjudicar a nuestra Hacienda, donde hoy hay un problemón con nuestra fuente de laburo estratégica encima? Dejémonos de macanear. Dejémonos de macanear. Otra cuestión relacionada con esto. IMSA, Industria Metalúrgica Pesca Armona. ¿Ustedes vieron esa foto que yo vi? Celebrando con bombos y platillos la entrega de una empresa estratégica a una empresa norteamericana con la gorrita norteamericana y detrás la bandera del Ejército de los Andes. Esto no es falso patriotismo, ¿eh? Esto no es querer vender demagogia, de querer vender humo. Viejo, es la foto del colonialismo. Che, vos que sos malvinero. No, soy argentino y Malvinas me duele porque es la cara explícita y visible de la dependencia que tenemos. Eso es Malvinas, regada con la sangre de 649 argentinos y argentinas. Eso cala en lo más profundo de uno. Por eso todos los días que yo me levanto pensando en Malvinas y me acuesto pensando en Malvinas. Me levanto pensando en Argentina y me acuesto pensando en Argentina. Es lo mismo. No nos bajen el precio. No le bajen el precio a la historia. No le bajen el precio a Malvinas. No le bajen el precio a Francisco. No voy a hacer cosa que dentro de un par de años lo lamentemos. No le bajen el precio a la fe espiritual del pueblo argentino. No le bajen el precio a los argentinos, a las argentinas. Abrazamos como ninguno. Somos ejemplo de sostener la bandera de los derechos. Y lo voy a decir así vulgarmente. Juan Perón y Eva Perón los vestía un puto. Paquito. A los peronistas nos van a decir lo que no es abrazar a las minorías. Pero ¿saben qué? Los peronistas,
cuidamos las minorías, no las usamos las minorías. Ojo con aquellos progresistas que quieren usar las banderas de las minorías para vender humo. A las minorías se las protege. Lo que pasa es que falta organicidad en el pueblo argentino. Perón no decía, con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes. Obviamente que Perón fue sublime lo que dijo. Pero cuando había cultura política, hoy no hay organicidad. Entonces, cuando vos decís con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes, y nos vamos a quedar sin nada, porque no hay organicidad. Y porque si no, el pecado que pueden cometer los dirigentes es vender humo. Ir a esas marchas, vender humo, la fotito, bandera huipala, bandera del arcoíris y a la casa. Viejo, acá la bandera es la bandera argentina por encima de todo. Agenda propia con los quilombos argentinos, haciendo una lectura de lo que pasa. No me vengan con el arcoíris, no me vengan con la huipala, no me vengan con la ideología de género, no me vengan con el indigenismo. Porque yo sé muy bien lo que la anglosfera ha hecho con la Argentina, sé lo que el enemigo histórico de la Argentina ha hecho para con el pueblo argentino. Yo ese anzuelo no lo voy a morder. Y a nuestras minorías no las toquen porque son argentinos. Y nosotros tenemos que poner el cuerpo, y especialmente los peronistas. Porque somos tradicionalistas, porque somos nacionalistas y porque tenemos fe. Y no tengo vergüenza de decirlo, porque hoy no garpa decir todo esto, ¿no? A mí no me avergüenza decir que soy un hombre de fe. Porque creo en Dios y también creo en el pueblo argentino. Y sé identificar cuáles son nuestros enemigos. Por eso yo no voy a estar nunca del lado de quienes nos oprimen y quienes nos hacen cagar de hambre y de miseria. Y no voy a caer en este anzuelo de las derechas y las izquierdas, viejo. Acá gobierna el poder y el dinero. Con el CryptoGate queda otra vez manifiesto por enésima vez en la historia argentina que lo que manda es el poder y el dinero. ¿Qué derecha y izquierda? Son los dos brazos que nos pegan todos los días, nos pegan cachetadas, cachetadas. En la falta de leche de nuestros chicos, en la falta de dinero de nuestros docentes, de nuestras Fuerzas Armadas. Miren si tenemos cosas para hablar. Criptomonedas, sí, perfecto, una estafa mancomunada. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos argentinos compran criptomonedas? Yo haría la prueba acá de salir de donde vivo, hacer 2 cuadras, 2 casas, a ver si mi vecina compra criptomonedas. Ayer estuvimos en una reunión en Villa Aurora hablando de inseguridad, hablando de un montón de cuestiones con los vecinos, alarma comunitaria, la responsabilidad del municipio, del Estado provincial, tratar de buscar soluciones, con un plenario de gente, con un debate hermoso. Yo quisiera haber preguntado ahí, que no lo ameritaba, por supuesto, ¿quién compra criptomonedas de ustedes, muchachos? Nadie compra criptomonedas, si no hay un mango. Y eso no le quiero bajar el precio, que fue una estafa a unas minorías, como quiere decir este mamotreto. Es una responsabilidad terrible, un bochorno nacional, un bochorno internacional. Pero esto va en detrimento, hay un hedonismo terrible, es un atentado a la comunidad. Este tema de la timba, de la finanza, del querer hacer guita sin sacrificarse, de querer hacer plata con 2 clics. Pero parece que si vos no estás en esa no entendés nada de negocio, viejo. Vos no entendés cómo va el mundo de la finanza. Viejo, ¿pero qué nos está pasando? Acá el individuo, el ser argentino, se va a realizar con laburo comunitario y como pueblo, loco. Por eso es un bochorno y me duele lo de Milei con la criptomoneda. Más allá de su responsabilidad como presidente y que ojalá que el Congreso haga lo que tiene que hacer de una vez por todas. Porque estas pamplinas en los juicios políticos, hace cuántas veces lo hemos repetido en la historia y no pasa absolutamente nada. Pero que lo que no haga el Congreso de la Nación, lo que no haga la justicia, lo deberá hacer el pueblo argentino organizado. El pueblo argentino organizado, movilizado. Y no vendiendo humo, y no tener que usar a las minorías para expresarse. Llamado de atención al movimiento obrero, hostigado, fagocitado, tergiversado, sí, por supuesto que sí. De la muerte de Rucci para acá. Pero es la única manera. No usar a las minorías para vender humo progre. Discúlpenme que me apasionen, pero
Yo creo que es momento de que, más allá de la autocrítica, también a la catarsis, viejo. Y la necesidad de expresarlo, juntémonos en todos lados. Juntémonos en todos lados, entre los vecinos, los amigos, la unidad básica, en el partido, en cualquier lado, pero discutamos, no tengamos miedo. Si nadie se va a pelear pensando en la Argentina, entre nosotros. Nos tendremos que pelear con quien nos tenemos que pelear. Pero basta de temas tabúes, viejo. Y basta de muchos dirigentes de ocultar lo que realmente se piensa. Y nadie tiene que tiene el peronómetro, la voz de... No, viejo. Miren, hay algo claro. El peronismo son las 20 verdades, son las que son. Lo que va cambiando la geopolítica. Pero no reneguemos de lo que somos. Entonces, porque si no viene una tergiversación también de la historia peronista, que tantos años nos han hecho. Porque hay muchas contradicciones que caemos, ¿no? Y que falta debate. Siempre pienso en Isabel Perón. ¿Qué pasa con Isabel? ¿Vamos a seguir bajándole el precio? ¿Qué vamos a caer? ¿Como hicieron con Evita? ¿Que el general se levantó una bailarina? ¿Por qué no nos preguntamos su exilio? ¿Qué pasó después del golpe con ella durante 6 años? Miren si el movimiento nacional tenemos que hacer autocrítica. Falta discusión. Falta discusión. Hay que tener mucho cuidado con muchas cosas. Tenemos que animarnos a dar la discusión. Animarnos a discutir. Yo no tengo ningún problema. Y si esto lleva al ostracismo de uno en su carrera política, me tiene sin cuidado. Pero creo que necesitamos discutir porque necesitamos cultura política. Hay que animarse, nadie es dueño de la verdad. Nadie es dueño de la verdad. Miren, estamos abrumados por medios de comunicación y ayer yo pensaba, la verdad, qué importante fue el debate de la ley de medios, ¿no? De hace ya cuántos años, 14, 15 años. Y hoy estamos viendo las consecuencias. Cuesta informarse. Hoy en día hasta es caro instruirse, es caro leer, porque comprar un libro es caro. Hay que rebuscársela. Pero hay que estudiar, hay que leer, hay que ver de qué medio de comunicación nos estamos nutriendo. Y uno pensando también en los más jóvenes. Pero ¿saben qué? Hay ciertas expresiones que están viniendo del interior de la Argentina que a mí me tienen muy entusiasmado. Y de este humilde rinconcito de la patria, este humilde programa que hago con un compañero, y que es toda una patriada, que sirva de un granito de arena, mandarle un abrazo grande a cuadros jóvenes. Hay una que yo le quiero llamar la nueva trova rosarina, que son los chicos de Cabaret Voltaire, a Mauri, a Tomás, Pablito Garelo de Santa Fe, Kevin Bryan también de Rosario, Agustín Chena, Facu Pedrini. Estoy nombrando un montón de comunicadores con una formación muy buena y que la verdad que están haciendo una patriada muy grande desde el interior de la patria. No todo es Balcarce 50 y no todo es la circunferencia Balcarce 50 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el primer y segundo y tercer cordón. Hay un interior también de la Argentina que piensa y que da debate con seriedad y por amor a lo nuestro. Yo solamente quiero ser un eslabón más para construir un frente de oposición a lo que realmente oprime a la Argentina y necesitar absolutamente de todos ustedes porque es muy difícil tener claridad. Nos tenemos que ayudar mucho los argentinos. No tenemos que perder realmente cuáles son nuestros verdaderos problemas, quiénes son nuestros verdaderos enemigos, pero para eso tenemos que estar muy en contacto. Tenemos que estar en contacto, tenemos que juntarnos, tenemos que discutir. Es la única manera que yo creo que le podemos llegar a buscar a la vuelta a todo esto. Disculpen lo apasionado, disculpen quizás lo largo, la verdad que ha sido quizás una catarsis, pero bueno, espero que haya servido en algo. Así que bueno, no olviden de darle me gusta, suscríbanse
y más que nunca sentir nacional. Orgullo argentino quiero expresar.